Buenos días a todos. Soy Beatriz Barrado, profesora del Departamento de Economía y Estadística, y hoy tengo el placer de presentar a Carlos Taibo, quien nos impartirá la conferencia de Crecimiento y Colapso, enmarcada dentro del ciclo de conferencias sobre crisis ecosocial y de crecimiento, organizada por el Departamento de Economía y Estadística junto a Sierra Public, ARBA, la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono y coordinadora en defensa del territorio. Como no podía ser de otra manera, Carlos es un ponente de lujo, tanto por su labor académica como por su compromiso político a diferentes niveles. Carlos es profesor jubilado en Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en estudios sobre transiciones políticas, económicas, sociales en los países de Europa Central y Oriental y de los estados postsoviéticos. Asimismo, también es experto en relaciones internacionales, movimientos sociales como el 15M o el movimiento anarquista y en decrecimiento y colapso. Además de contar con una amplia trayectoria profesional y académica, Carlos es también escritor de libros y artículos de prensa. Es autor de más de 30 libros en español y en gallego, en su mayoría relacionados con las transiciones en la Europa Central y Oriental contemporánea, así como sobre temas geopolíticos de interés general. Entre algunos de sus libros destacan La Constitución Destituyente de Europa, Razones para otro debate constitucional, Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista, Crítica de la Unión Europea, Argumentos para la izquierda que resiste, En defensa del crecimiento, Su crisis y la nuestra, un panfleto sobre decrecimiento, tragedias y farsas, Nada será como antes, sobre el movimiento 15M, Repensar la anarquía, entre muchísimos otros. Es difícil resumir brevemente toda su trayectoria. Sin duda, el decrecimiento necesita ser repolitizado desde las claves sociales y especialmente desde las que nos plantea Carlos. Carlos apuesta por recuperar elementos de autosuficiencia, restaurar las fórmulas de democracia de base, la agroecología y las energías limpias y renovables, pero sin caer en el desarrollo indiscriminado de los parques. Es un auténtico lujo, Carlos, tenerte aquí en la Universidad de León. Muchísimas gracias por venir, por presentarnos esta conferencia y por hacernos un hueco en tu agenda. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos por estar aquí hoy. Cuando quieras. Gracias a ti, Beatriz, por tus palabras, gracias por la invitación y gracias también por estar aquí presentes. Llevo un par de años o tres reuniendo en una misma charla consideraciones sobre decrecimiento y colapso. Debo confesaros que estoy un poco harto de mí mismo y esto me ha invitado a introducir cambios sustanciales en el perfil de esa charla. Lo que os voy a proponer hoy son 15 reflexiones que beben ciertamente sobre esa materia, no podía ser de otra manera, el decrecimiento y el colapso, pero que responden a un propósito genéricamente diferente. Tengo la impresión de que lo que voy a hacer ahora es más ameno de lo que hacía antes, pero acarrea un riesgo innegable, y es que la hilazón entre los conceptos se pierda un tanto, pero para eso está el tiempo de debate del que después dispondremos. Me vais a permitir que antes de entrar en materia procure transmitiros un par de anécdotas que a mí me parecen jugosas y que obedecen al objetivo de subrayar cómo lo de las anécdotas muchas veces es más feraz en términos de explicación de una materia compleja que los discursos barrocos, por bien articulados que estén. Cuando yo trabajaba en la universidad,
algo que para bien de la humanidad dejé de hacer hace 5 años, en algún momento me tocó hablar de una materia conflictiva como es la de las identidades. Y durante un tiempo asumí el ejercicio académico tradicional, autores, definiciones, clasificaciones. Pero un buen día me pareció que si lo que yo quería, y es lo que quería, era transmitir la complejidad de la discusión sobre las identidades, era mucho más interesante echar mano de las anécdotas. Me vais a permitir que rescate 2 de ellas, en el buen entendido de que ya aviso que nada tienen que ver con lo que voy a contar a continuación. En la década de 1970 y en la siguiente, había en las Islas Baleares un cantautor muy conocido de habla catalana llamado Guillem de Fach. Guillem de Fach era negro porque su padre, su madre o ambos, no lo sé, habían llegado a las islas procedentes de Guinea Ecuatorial. Cuenta la leyenda que un buen día Guillem de Fach entró en un bar de un pueblo perdido del centro de la isla de Mallorca y se topó con la típica escena española. 4 viejecitos jugando al dominó y el propietario del bar al otro lado de la barra. Era la primera vez en su vida que veían un negro. Cabe suponer que se abrió camino una escena de película del oeste. Guillem de Fach se fue aproximando silenciosamente hasta la barra y al llegar a ella pidió en catalán, como si le hubiera pedido en castellano, un café. Dijo, un cafetet, si us plau. Entonces el propietario, al oírle hablar en catalán, dijo, ¡ay, menos mal, pensábamos que era usted negro! La lengua lo liberaba de su oscura condición étnico-racial. La segunda historia está ambientada en Bosnia. En la Yugoslavia federal, hasta la muerte de Tito en 1980, la religión era un fenómeno aceptado en términos de conducta individual, pero proscrito en lo que respecta a sus manifestaciones colectivas. Cuando a partir de 1980 se verifica el auge de los discursos nacionalistas en las diferentes repúblicas, la religión se convierte, sin embargo, en un elemento identitario fundamental. Probablemente sabéis que la mayoría de los serbios son cristianos ortodoxos, la mayoría de los eslovenos y los croatas son católicos, la mayoría de los mal llamados bosnios musulmanes son musulmanes. En este caso, la leyenda cuenta que acabada la guerra de Bosnia, a finales de la década de 1990, se procedió a organizar un nuevo censo en la República. Y en una localidad del sur, en Treviñe, se montó una oficina censal a la que acudió un anciano quien pidió le ayudasen a rellenar su ficha. El funcionario correspondiente le preguntó los datos, nombre, apellido, estado civil, domicilio, y en un momento determinado le dice, religión. El anciano, un poco turbado, responde, no, yo es que no, religión. No, disculpe, yo no soy creyente, religión. Yo no quiero que esto sea una fuente de problemas, pero yo soy ateo. Y entonces el funcionario le dice, no hay en efecto ningún problema en que usted sea ateo, pero tiene que elegir entre ateo católico, ateo ortodoxo o ateo musulmán. Ya no había ninguna manera posible de zafarse de la lógica de la religión. Bueno, de las 15 observaciones que vais a escuchar, 3 tienen un carácter fundamentalmente teórico y las otras 12 son historias, anécdotas, en su caso chistes. ¿Cuál es la primera apreciación? Esta de carácter teórico. La perspectiva del decrecimiento nos dice, en esencia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa este guarismo? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes, de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto,
de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, al tiempo que tenemos que redistribuir radicalmente la riqueza. Pero esa perspectiva reclama también la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, enunciados de manera casi telegráfica, esos principios y valores? Tenemos que recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. O, en fin, y por dejarlo ahí, tenemos que apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Va la segunda de mis observaciones. Hace muchos años, más de los que me gustaría, cayó en mis manos un artículo redactado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, se trataba de un norteamericano muy conocido por haber ideado lo que se llaman las tablas input-output. En ese artículo, Leontiev acometía una comparación entre los sistemas de transporte de Estados Unidos y de China. Vaya por delante que, pese a las apariencias, su intención no era comparar dos macrosistemas económicos, el capitalismo liberal imperante en Estados Unidos y fuere lo que fuere que había en aquel momento en China. Podríamos sustituir el nombre de China por el de Birmania o el de Tailandia y creo que el argumento quedaría igual. Leontiev empezaba diciendo: Estados Unidos dispone del sistema de transporte más desarrollado del planeta. Cuenta con el mayor número de kilómetros de autovías y autopistas. Disfruta del mayor número de automóviles. Consume el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Cuando llega el momento de valorar, sin embargo, cómo ese hiperdesarrollado sistema de transporte satisface las necesidades objetivas del norteamericano medio, los problemas se manifiestan inmediatamente. El norteamericano medio reside a 55 minutos en automóvil de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho cada mañana. Se ve inmerso en gigantescos atascos que dañan sus nervios y dañan también, claro, el medio natural. Y, en fin, por lo común, llega tarde a trabajar. China, proseguía Leontiev, prácticamente ni se asomaba en aquel momento, bien sabéis que las circunstancias han cambiado mucho, a los anuarios estadísticos internacionales. Entonces en China no había autovías y autopistas. El número de automóviles de uso privado era muy reducido. El consumo de gasolina por habitante y año resultaba irrisorio. Y sin embargo, el chino medio residía a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Podría dormir 1 hora más que su amigo norteamericano. No se veía inmerso en gigantescos atascos que dañasen sus nervios y el medio natural, y por lo común llegaba en hora a trabajar. Leontiev se preguntaba, claro, cuál de estos dos sistemas de transporte, el norteamericano o el chino, era objetivamente más desarrollado, en el buen entendido de que en modo alguno, agregaba, deseaba ignorar que resultaba más que posible que el chino medio no ingiriese el número de calorías necesario para llevar adelante una vida digna. Tercera de mis apreciaciones. Cuando hablo por ahí adelante de decrecimiento, suelo echar mano de una anécdota
que está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Voy a por la cuarta observación. John Zerzan es el principal pensador de lo que se suele conocer como anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. En uno de sus trabajos, Zerzan glosa las opiniones de una feminista norteamericana llamada Camille Paya, una feminista que se ha enfrentado a todas las corrientes del feminismo norteamericano, tal vez porque sus escritos exhiben una condición francamente provocadora. En uno de esos escritos, Paya cuenta que paseando un día por una ciudad en Estados Unidos, se topó con el espectáculo de un gigantesco camión que transportaba una formidable grúa y anotó que el desarrollo tecnológico correspondiente le había recordado las habilidades de los antiguos egipcios. De manera más precisa agregó: si las sociedades humanas, en vez de haber estado dirigidas por los hombres, lo hubieran estado por las mujeres, nunca habríamos alcanzado este formidable desarrollo tecnológico. Seguiríamos viviendo en modestísimas chozas de paja. Zerzan afirma que entiende perfectamente que la reacción lógica casi refleja ante semejante afirmación consiste, claro, en negar la mayor y en afirmar que si las sociedades humanas hubieran estado dirigidas por mujeres, habríamos alcanzado el mismo o mayor desarrollo tecnológico. Sugiere Zerzan que no es una manera muy inteligente de encarar la cuestión. Lo que reclama es que prestemos atención a esas olvidadas chozas de paja que históricamente han sido el asiento fundamental de la especie humana y que son mucho más importantes en términos de preservación de la vida que las maravillosas tecnologías vinculadas con camiones y con grúas, y que lo serán tanto más, hablo de las chozas de paja, en el escenario de un más que probable colapso. Quinta de mis apreciaciones. Hace media docena de años, un buen día recibí un mensaje de correo electrónico que firmaba una mujer que trabajaba en una librería de una capital de provincia española. Olvidemos los nombres. Me explicaba que el año siguiente la librería iba a celebrar su 50 aniversario y que querían organizar algunos actos de tal suerte que preguntaba por mi disposición a acudir a esa ciudad para mantener un debate con un periodista local sobre no sé qué materia de la política internacional del momento. Yo respondí rápidamente, suelo hacerlo, que iría encantado siempre y cuando nos pusiésemos de acuerdo con la fecha. La respuesta de esta mujer se demoró 3 o 4 semanas, algo que debo confesaros que no me hace nunca ninguna gracia. Era un mensaje muy escueto, en virtud del cual me preguntaba cuánto iba a cobrar por participar en esa mesa redonda.
Yo respondí inmediatamente y dije, si tienen ustedes dinero para pagarme, me parecerá muy bien, pero si no lo tienen, no por ello yo dejaré de ir. No hubo ya ninguna respuesta más. Ya sé que para explicar ese silencio puede uno echar mano de observaciones del cariz más dispar, alguna de ellas trágica. Pero no creo que me equivoque si llego a la conclusión de que esta señora o su jefe intuyó que una persona que no cobraba por asistir a una mesa redonda no era lo que estaban buscando para celebrar como procedía el aniversario de una librería de prestigio. Esta historia me trae a la memoria otra parecida que recoge en uno de sus libros el escritor argentino César Aira. Habla en este caso de una mujer extremadamente rica, muy aficionada a la música de violín en la Alemania de principios del siglo XX. Esta mujer se empeñó en contratar para una cena en su casa al violinista de mayor prestigio del mundo. Establece contacto con él y el violinista le dice: yo iría, pero usted no puede pagar la suma que yo pido. ¿Y cuánto dinero pide usted? $10.000, que entonces debía ser una cifra descomunal. No se preocupe, yo se los voy a pagar, pero con una condición: usted no va a cenar con mis invitados y tampoco va a departir con ellos, va a cenar con la servidumbre. Entonces el violinista le dice: en esas circunstancias la tarifa cambia. ¿Cuánto pide usted entonces? De los $10.000 vamos a pasar a $2.000, porque me interesa muchísimo más la conversación con la servidumbre que la de sus invitados. Bien podéis intuir que por detrás de estas dos historias está esa relación conflictiva entre valor y precio que estudió en su momento en uno de sus poemas Antonio Machado. Va la sexta de mis observaciones. Permitidme un momento que vuelva a la figura de Zerzan. Zerzan es, por encima de cualquier otra cosa, un crítico impenitente de las tecnologías. Afirma categóricamente que todas las tecnologías generadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Creo que es un argumento serio que merece ser considerado seriamente. Yo no voy de manera necesaria tan lejos, me limito a exhortar, a analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. La pregunta más delicada que me han hecho nunca en un acto público fue en Vigo, en Galicia, en mi tierra, en la tierra de David también, hace, 10 años. Tomó la palabra un hombre de cierta edad que debió intuir que yo no simpatizaba mucho con las tecnologías y me explicó que estaba allí vivo porque unas semanas antes se había sometido a una delicadísima operación quirúrgica que reclamaba el concurso de una altísima tecnología. Me preguntaba expresamente si yo estaba en contra de esa tecnología. Imaginaos el perfil de la pregunta, que yo le hubiera dicho: haberte muerto, ¿a mí qué me estás contando? Yo, que soy un caballero, no le dije eso. Le respondí que nada tenía en contra de esa tecnología siempre y cuando diese satisfacción de 3 requisitos. Bueno, en aquel momento mencioné 2, el tercero me vino a la cabeza tiempo después. El primer requisito se refería a la condición social de la tecnología en cuestión. No fuese a ser que beneficiase a un 5% de la población planetaria, en cuyo caso creo que salta a la vista que tendríamos un problema. La segunda pregunta era sobre la naturaleza ecológico-energética de la tecnología en cuestión. No fuera a ser, en este caso, que el disfrute contemporáneo de la misma trabase las posibilidades de acceso de los integrantes de las generaciones venideras. La tercera y última duda, la que me vino a la cabeza después, atendía a la naturaleza política de la tecnología. No fuera a ser que esta última reclamase estructuras jerarquizadas, verticales, piramidales, que escapasen a un control democrático desde abajo, que es lo que sucede, sin ir más lejos, con la energía nuclear. Pero yo le dije
que satisfechas estas condiciones yo no veía ningún problema mayor que me invitase a rechazar la tecnología en cuestión. Va la séptima de mis apreciaciones. Hace media docena de años me invitaron a desarrollar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. En la primera de esas conferencias, sin que yo sepa explicar por qué, se me ocurrió preguntar cuántos de esos adolescentes que tomaban asiento en aquel salón de actos tenían algún conocimiento, siquiera fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Y repetí la pregunta en las 2 charlas siguientes. Recuerdo vivamente que en cada uno de esos salones de actos levantó el brazo un único alumno, en los 3 casos varones, para declarar que disfrutaban de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada en lo que hace a las faenas agrícolas y ganaderas. 3 o 4 meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con muchísima atención la intervención de un hombre de mi edad que se autodescribió como un aprendiz de agricultor y explicó que en su pueblo, provincia de Albacete, 400 habitantes, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. En ese momento se me encendió una bombilla en la cabeza, una bombilla que tenía un lado saludable y otro que no lo era. ¿Cuál era la dimensión saludable? Llegué a la conclusión de que muy probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los institutos de bachillerato de la Galicia rural había bastantes más que disfrutaban de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. ¿Qué ocurría? Que les daba vergüenza confesar semejante conocimiento. El conocimiento estaba allí, pero el escenario llamado a permitir que germinase no era naturalmente el mejor. Fue en aquellos meses, azares de la vida, cayó en mis manos un texto que estudiaba, los manuales que se utilizaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente, horticultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para perder de manera tan rápida y dramática conocimientos preciosos que en el escenario de un colapso probable nos serán de tanta utilidad? Hay quien piensa, de la mano de un argumento más que respetable, que nos van a sacar de la estacada esos denostados inmigrantes procedentes de zonas rurales del África subsahariana y de América Latina que disfrutan de un conocimiento que infelizmente entre nosotras se ha evaporado. ¿Cuál es la octava de las observaciones que quiero haceros? Esta de cariz fundamentalmente teórico. Voy a ahorraros cualquier sesuda definición del concepto de colapso. Prefiero acogerme a una pregunta que creo que permite trazar en la práctica lo que el colapso puede suponer. La pregunta reza: ¿cuáles son los rasgos previsibles, en su caso, de un colapso general? ¿Cuáles son los rasgos de la sociedad que emergerá, en su caso, de resultas del colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo, sin embargo, osadamente a la tarea. El primer rasgo será un retroceso en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a una reducción significativa en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil y con el propio comercio internacional. No olvidéis que entre el 80 y el 90% de los bienes
que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y esta es una herramienta de transporte que parece haber entrado ya en una suerte de quiebra técnica. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En cuarto lugar, y en el terreno económico, asistiremos a una vorágine en la que se darán cita un crecimiento negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas notables en los precios de los bienes básicos. Esto me parece que nos empieza a sonar. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Aunque ratifico la tesis de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, desgraciadamente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. En los últimos años he tenido numerosas oportunidades de hablar de estas materias en lugares propios de la Iberia vaciada. Siempre he llamado la atención sobre una paradoja. En los momentos iniciales del colapso serán los escenarios más saludables. ¿Por qué? Porque esas comarcas preteridas son las que menos dependen, por definición, de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años compartí con Antonio Turiel, que si no estoy equivocado estuvo aquí mismo hace unas semanas, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca colindante con Cataluña. Aunque no se trata de una comarca particularmente deprimida, probablemente llamé allí la atención sobre las ventajas derivadas de disponer de una vida agrícola activa, de una baja densidad de población y de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de Binéfar y de su comarca? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona, y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos que acabo de invocar bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la novena, voy mal con los números, de mis observaciones? La historia que voy a contaros la he contado 1000 veces. Y en este caso os pido que toméis literalmente lo de 1000 veces. Acabé hartísimo de esta historia, pero me parece que en los últimos tiempos había motivos sólidos para recuperarla. Me refiero a la parábola del pescador mexicano. En una de sus muchas versiones, esta historia cuenta que en un pueblo de la costa mexicana, un paisano se hallaba medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acercó, entablaron conversación y en un momento determinado el turista pregunta:
¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas le dedica a la pesca como media cada jornada? Qué sé yo, un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Tiempo después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría dejar de trabajar y venir a vivir tranquilamente a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia, me veo obligado a reconocer que incorpora muchas fugas, algunas de ellas, por cierto, importantes. Por ejemplo, no explica convenientemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. La historia del mexicano guarda un parecido muy notable con otra a la que soy más aficionado en los últimos tiempos. La contaba Rafael Azcona, que entre otras muchas cosas fue el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. En un momento determinado, y supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas, pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo trayecto, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Siempre sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la respuesta, que es un torpedo en la línea de flotación del conocimiento económico que llevamos en la cabeza. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero, voy a suponer que aragonés. Probablemente trabajaba 14 horas al día de pie. Hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo económicos. Permitidme que subraye que ni el pescador mexicano ni el camarero aragonés eran revolucionarios. No planteaban el perfil de una sociedad alternativa. Eran simplemente resistentes, gentes que se negaban a aceptar la lógica imperial de la acumulación, de la usura, del trabajo, del crecimiento. ¿Cuál es la 10ª de mis observaciones? Es una materia sobre la que me gustaría trabajar, pero nunca he encontrado el tiempo o, en su defecto, carezco de los mimbres para hacerlo. Me refiero a la dimensión generacional de muchos de los conceptos que emplea la perspectiva del decrecimiento. Pongo un ejemplo. Antes me referí de pasada
a los conceptos de sobriedad y sencillez voluntarias. Voy a partir de la intuición de que esos conceptos tienen significados diferentes a los ojos de alguien con 80 años de edad, con 40 o con 15. Como no estoy en condiciones de teorizar más sobre esto, no me queda más remedio que proponeros 3 manifestaciones de lo que quiero decir. La primera toma como fuente una figura que ha desaparecido en nuestros trenes, la de un anciano o una anciana que procedía a comer en el tren y que al efecto sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y manoseaban esos alimentos solo podía explicarse porque en algún momento de su vida les habían faltado. Quienes nacimos después tenemos una relación mucho más fría y mucho menos inteligente con los alimentos. Parece como si diéramos por descontado que están ahí a nuestra disposición sin formular al respecto ninguna pregunta. Voy a por la segunda ilustración. Hasta hace no mucho, todos los años recibía en Madrid una llamada de un grupo de señoras muy mayores que organizaban cada mes una conferencia. Creedme que la edad media estaba por encima de los 80 años. Hace, qué sé yo, una década, recibí esa llamada y me preguntaron de qué quería hablar. Respondí que quería hacerlo del decrecimiento. Pero lo cierto es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla significa sentarse delante de una mesa y reflexionar un momento en quién te va a escuchar, en su caso, reorientar los ejemplos, las anécdotas. Les conté a estas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo de decrecimiento por ahí adelante, y debo confesaros que lo hice cargado de temores, si tengo que ser un poco exagerado, temeroso de que me linchasen en la salida. No fue así. Creo que estas buenas señoras entendieron rapidísimamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron la mirada a la década de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de su vida, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que he llamado sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Para entendernos, estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 8 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas buenas señoras, claramente insertas desde décadas atrás en la rueda de la sociedad de consumo, mantenían, sin embargo, en su cabeza un espacio razonablemente virgen que, convenientemente estimulado, podía provocar respuestas muy interesantes. Voy a por la tercera ilustración. Los años van cayendo y, según me dijo alguien el otro día, hace 13 años ya que se aplica en las universidades de la Unión Europea el Plan de Bolonia. Sabéis que en el terreno pedagógico la principal innovación de Bolonia consistió en entronizar la figura del seminario. Los profesores y las profesoras teníamos la obligación de impartir seminarios y los alumnos de padecerlos. Yo decidí que el único uso razonable de ese tiempo estribaba en organizar debates con mis alumnos. Lo he dicho mal, debates de mis alumnos. Yo oficiaba como un mero moderador. El primer año de aplicación de los seminarios de Bolonia me quedé muy marcado por la certificación de que a los ojos de la mayoría del alumnado parecía evidente que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Y debo confesaros que desmantelar este discurso no es nada sencillo, y no lo es por una razón fácil de identificar. Ese discurso da cuenta de una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la naturaleza humana. Lo único que podía hacer consistía en recordar que felizmente la naturaleza humana no se agota en esa dimensión, que exhibe otra, tan respetable y sólida, que reclama la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo.
En algún momento muy osado me atreví a recomendar a mis alumnos y alumnas que leyesen un libro maravilloso, El apoyo mutuo de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la solidaridad y de la cooperación. Esto que cuento a continuación nada tiene que ver con lo anterior, pero me resisto a ocultarlo. El primer año de aplicación de los seminarios de Bolonia, yo tenía un mal hábito, consistente, al final de cada seminario, grupos de 40 alumnos, primero de una facultad de Derecho en una universidad pública en Madrid, plantear una pregunta que debía ser respondida a mano alzada. Durante una semana entera, los diferentes seminarios discutían sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba era, ¿de quienes estáis aquí? ¿Quiénes sentís simpatía por el franquismo y quiénes no? Siempre había 5 o 6 alumnos o alumnas que declaraban simpatizar con Franco. Pero recuerdo vivamente que en uno de esos grupos, formulada la pregunta, solo levantó el brazo para declarar sus simpatías por el franquismo un alumno que por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo, barba. Y yo pensé, no lo pensé, pero queda bien decirlo, que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y reaccioné mal, porque le dije, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el pobre hombre ofreció la socorrida explicación que recuerda los numerosos pantanos que construyó Franco. No sé si sabéis que Franco no construyó ningún pantano, pero en fin, el discurso de la historia resume los hechos así. Recuerdo que aquel día me tocaba en casa mi hija Ana, que tenía entonces 15 años, y nada más llegar a casa le digo, Ana, tú por cierto de Franco, ¿qué piensas? Muy rápidamente respondió, era un hijo de la gran puta. Dice, bueno, pero ¿sabrás algo más? Y me dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. El comentario es singularmente hiriente para el general Franco. El personaje prominente pasa a ser la nieta, que participa en un concurso en televisión, y Franco quedaba como el abuelillo medio extraviado de la historia. Undécima observación, esta también de carácter teórico. El año pasado publiqué un libro titulado Ecofascismo. Ya sé que el término es controvertido. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, en su caso, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, esa obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de esta propuesta hay en lugar central una discusión demográfica.
está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. 12ª observación. En los últimos años he puesto un empeño singular en subrayar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo que creo ilustra bien lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? He señalado a menudo que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás del régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que recupere uno de estos sustantivos, lo hago siempre: plusvalía. No me estoy refiriendo ahora a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Lo que tengo en mente es el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo el empresariado explota a la mano de obra y obtiene el beneficio. Hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. 13ª apreciación. También me da por subrayar últimamente que tengo la impresión de que cuando hablo de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. Creo que no preciso explicaros que yo digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto es más importante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Voy a transmitiros, sin embargo, una propuesta que bebe de lo que voy a llamar un optimismo mesurado y que tiene su origen en dos circunstancias. La primera vinculada con algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y la segunda relativa a una realidad ya consistente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que cuando las señales del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos, una parte significada de nuestra sociedad reaccione buscando respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que me viene a la cabeza cuando enuncio este argumento? Hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 4 años. Me interesan por 3 razones diferentes.
La primera es la menos relevante, tiene un carácter filológico, lingüístico. Me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título al libro de Kropotkin que mencioné antes. La segunda razón es más sólida. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos los crearon gentes de a pie, y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón se limita a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Esto que acabo de contaros creo que merece ser completado con una recomendación encarecida de lectura. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana la obra se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Hagamos por mantener abierta esta discusión. ¿Cuál es el otro factor que anuncié que movía el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos en los países del sur perviven culturas precapitalistas, que se han negado a aceptar la lógica de la acumulación, de la inercia del crecimiento, de la explotación. En algunos lugares, esas culturas precapitalistas se han fusionado con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto ha sucedido con las limitaciones que queramos en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, en este caso al amparo de lo que ha dado en llamarse el confederalismo democrático. En esos dos escenarios y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben, en fin, una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la decimocuarta? Bueno, ahora se dice 14ª, la decimocuarta de mis observaciones. Me vais a permitir que cuente una broma que escarba en los numerosos errores que las ciencias sociales muestran a la hora de encarar la realidad. Escuché esta historia hace un par de décadas en labios de un amigo serbio-chileno, desgraciadamente fallecido, pero he podido comprobar que disfruta de versiones más o menos similares en muchos lugares. La historia está ambientada en una ciudad del medio oeste norteamericano, desarrollada tecnológicamente como cabe esperar. En las afueras reside una comunidad indígena, una tribu india que decíamos antes, que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la tribu se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin dudarlo un momento, responde que va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a recolectar leña como posesos. En el mes de septiembre se repite la jugada. Acuden de nuevo a entrevistarse con el chamán, formulan la misma pregunta, el chamán responde lo mismo, los indios siguen cortando leña. Llega octubre y sucede otro tanto. La jugada se repite en noviembre y en diciembre los jefes de la tribu,
que bien podéis apreciar que eran un poco pesaditos, se dirigen de nuevo al chamán y le preguntan cómo va a ser el invierno. El chamán responde: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios siguen cortando leña como posesos. En cuanto se van, el chamán se queda solo y le entra la duda. Y dice para sí: a ver si voy a estar metiendo la pata y el invierno va a ser muy suave y voy a caer en descrédito entre los míos. Decide pedir cita en la estación meteorológica local. Así lo hace, lo recibe el director y le pregunta: bueno, pues usted dirá, ¿qué quiere? Quiero saber cómo va a ser el invierno próximo. Va a ser un invierno durísimo. Nevadas permanentes, fríos extremos. Ay, no sabe usted el peso que me saca de encima. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las imágenes de los satélites con los datos que tienen acumulados en los ordenadores. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña como posesos. Permitidme que esto que subraye que esto que parece tan extraño, sin embargo, guarda mucha relación con los hábitos de forja de conocimientos de las ciencias sociales. Como no me gustaría dejar en tan mal papel a los indios, creo que no está de más que rescate una historia que guarda algún parecido con la anterior. Habla de un neoyorquino que estaba fascinado con el rigor de los pronósticos meteorológicos de una estación local. De nuevo se personó en ella, pidió hablar con el director lo recibió, le preguntó cómo conseguían ser tan exactos y entonces el director le dice: bueno, es que estamos en el edificio más alto de la ciudad. Ya, y así salen los pronósticos sin más. Venga usted conmigo. Suben a la azotea y el director le señala, a muchos kilómetros de distancia, las señales de humo de los indios Dakota. En la estación meteorológica se limitaban a examinar esas señales y extraían los pronósticos meteorológicos más ajustados del planeta. Voy a por la 15ª y última observación, que asume la forma de 3 consejos. ¿Cuál es el primero? Estaría bien que de vez en cuando hicieseis el esfuerzo de poneros las gafas del colapso y pensaseis en qué puede suponer el colapso en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la tierra esté compartimentada hasta extremos increíbles. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña parcela, planta patatas, tomate, remolacha, grelos, navizas, repollos. Hace un par de años presenté en Jaén uno de mis libros, hay aquí, por cierto, alguna copia, titulado Iberia vaciada. Y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Está ya sobre la mesa. Segunda recomendación, la de que hagáis un esfuerzo encaminado a desplegar un estudio serio de lo que puede suponer el colapso en el lugar en el que vivís. No sé si es la ciudad de León, la comarca colindante, la provincia de León, el reino de León o lo que fuere. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace también un par de años, presentando ese mismo libro, ahora en Palencia, aquí al lado, en un momento determinado, muy osado yo, se me ocurrió sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente los requisitos que antes planteé para un colapso razonablemente llevadero. Encrucijada de caminos, superficies agrícolas importantes en los alrededores, agua en abundancia y carácter más bien vetusto y tradicional. Inmediatamente tomó la palabra un chaval joven que explicó algo que yo no sabía. Palencia es, al parecer, la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Esto, como podéis intuir,
cambiaba abruptamente el panorama, porque esa es una de las industrias que por definición va a entrar en crisis terminal en el escenario del colapso, de tal suerte que los 4 elementos que yo había invocado infelizmente pasaban a un segundo plano. Tercer y último consejo, tenéis que prepararos para asumir que muchos de los conceptos que durante décadas nos han servido para medio ordenar nuestros conocimientos y para otorgarnos certezas, van a dejar de funcionar. Y nos vamos a ver en la obligación de forma muy rápida y perentoria de buscar otras explicaciones. He contado muchas veces que a finales del siglo XX, hace un cuarto de siglo, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían lo primero, otros sostenían lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía calladito, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación fue bajando y se escuchó la vocecita del albanés que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante que ustedes mantienen sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la existencia de cines, que para bien o para mal no se hace valer sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inenfrentables, sin explicar al mismo tiempo, y por ejemplo, de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías. Gracias por haberme escuchado.